¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema que veremos a continuación es declarar e inicializar variables. Para declarar una variable basta con escribir el tipo de dato seguido del nombre de la variable que queremos crear. En esta misma línea podemos también inicializar la variable con un dato inicial. Es posible también declarar múltiples variables en una sola línea, en una sola sentencia, siempre y cuando se cumplan dos características. La primera es que todas las variables sean del mismo tipo y la segunda es que el tipo de dato que especifiquemos solamente sea especificado una sola vez en la sentencia. Vamos a ver algunos ejemplos en Eclipse. Aquí en esta línea tenemos la variable bandera de tipo boolean. En este caso solamente estamos declarando la variable, no la estamos inicializando. En el segundo ejemplo, estamos creando una variable de tipo int llamado número y la estamos inicializando con el valor de 1. En el tercer ejemplo, estamos creando dos variables, la variable edad y la variable altura. De igual manera, estamos inicializando cada una de estas variables. Como ven, podemos declarar e inicializar múltiples variables en una misma sentencia, siempre y cuando las dos variables sean del mismo tipo, en este caso de tipo int. En el siguiente ejemplo tenemos la variable a y la variable b. En este caso solamente estamos haciendo la declaración de a y estamos haciendo la declaración y asignación de b. En este caso podemos omitir la inicialización de una de las dos variables y no va a haber ningún problema. Para el siguiente ejemplo tenemos la variable c y d. En este caso solamente estamos declarando las variables pero no las estamos inicializando. Continuando con las variables x y y, aquí estamos declarando dos variables de distintos tipos, una es double y la otra int. Como veíamos en las reglas de la presentación, esto no es algo válido, no va a compilar, dado que solamente podemos declarar e inicializar variables en una misma línea siempre y cuando sean del mismo tipo. En el siguiente ejemplo, la variable e y f son del mismo tipo, pero también veíamos una regla que nos dice que solamente podemos especificar el tipo de dato una sola vez en la sentencia. Aquí, aunque sean del mismo tipo, nosotros estamos especificándolo dos veces, entonces esto ya no va a ser válido y no nos va a compilar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones en el examen. El siguiente ejemplo, tenemos la variable o y la variable p. Estas son de distintos tipos, pero son sentencias distintas. Lo que determina una sentencia de otra es el punto y coma, es decir, es como si esto lo tuviéramos en dos líneas. Sin embargo, aquí lo que Java determina o lo que Java toma en cuenta es el punto y coma. Entonces, como estas son dos sentencias distintas, aquí son independientes una de otra y por eso compila correctamente. En el último ejemplo, la variable o1 y o2 también son sentencias distintas, dado que estamos utilizando un punto y coma, pero aquí estamos omitiendo el tipo de dato. Entonces, a primera vista, pudiéramos llegar a pensar que se trata de una misma sentencia. Sin embargo, como aquí tenemos un punto y coma y no una coma, es por eso que aquí no compila. Hay que tener mucho cuidado en el examen porque pueden llegar a poner este tipo de trampas y podemos irnos con la finta en caso de que no estemos poniendo atención. Vamos a hablar un poco acerca de los identificadores. Estos identificadores nos ayudan a nombrar las clases, variables y métodos que nosotros utilizamos dentro de nuestro código. Existen ciertas reglas cuando nosotros utilizamos estos identificadores y estos aplican para estos tres elementos. Las reglas son: el nombre debe empezar con una letra o con los símbolos ya sea de signo de pesos o guión bajo. Cualquier carácter después del primero puede ser un número, pero no podemos empezar con un número. Y no está permitido utilizar palabras reservadas. Todos los demás identificadores que cumplan con estas reglas van a ser válidos. Vamos a ver algunos ejemplos aquí en Eclipse. Aquí tenemos algunos ejemplos de identificadores válidos. Estamos empezando con este identificador, OK identificador, todos son letras, entonces aquí no hay ningún problema. En el siguiente tenemos que empezamos con un signo de pesos, esto está bien. Tenemos letras y tenemos números. Los números pueden ir solamente que no sean al principio del identificador. También podemos empezar con un guión bajo. Este también es un identificador válido. Tenemos solamente letras, números y un guión bajo al inicio. Siguiendo tenemos otro identificador válido que empieza con un guión bajo. Podemos tener incluso múltiples guiones bajos seguidos y no haber ningún problema. Y también tenemos letras y signos de pesos. Estos pueden ir en cualquier orden y no va a haber ningún problema. El siguiente también empieza con guión bajo y también tiene letras y signo de pesos. Este solamente tiene un guión bajo, signo de pesos y guión bajo. Sigue cumpliendo con las reglas. El siguiente empieza con un guión bajo y luego tiene números. Esto también es válido, dado que los números no están al principio del identificador.
Este también es válido, que de hecho es el nombre del método main que a veces utilizamos. Este también es válido, aun y cuando estamos utilizando el nombre de una clase como identificador, no hay ninguna regla que nos lo impida, entonces sigue siendo un identificador válido. Este no tiene un tipo de retorno, pero este es el constructor de nuestra clase, también tener cuidado en ese aspecto. El siguiente, al igual que string, también es un tipo de dato de referencia, sin embargo no hay ninguna regla que nos impida nombrar a un identificador como un tipo de dato o referencia. Por último tenemos este método int que empieza con abc, seguido de guión bajo, c, 9 y 8. Aquí tampoco tenemos ningún problema dado que cumplimos con las reglas de que sean números, letras y guiones bajos o signo de pesos. Como habíamos comentado, estos identificadores se aplican tanto para nombres de variables, nombres de métodos e incluso nombres de clases, enums e interfaces. Aquí por ejemplo tenemos una clase también que inicia con un signo de pesos y también tiene letras y números. Esta también es válida. Tenemos la clase class que aunque la palabra class es una palabra reservada, como está en mayúscula y Java es case sensitive, esto es una palabra distinta. Entonces es por eso que aquí no hay ningún problema. En el siguiente ejemplo tenemos un enum que se llama x. Tampoco hay ninguna restricción en cuanto al número de palabras que tenemos que utilizar para nombrar un identificador. Tenemos la interfaz con dos guiones bajos, esto también es algo válido, no hay ninguna regla que nos impida hacer esto. Una clase con un solo signo de pesos también es válido, dado que no hay ninguna regla referente a esto. Aquí tenemos una variable int llamada int, pero es la misma situación de la palabra reservada class. Como estamos utilizando en mayúscula, esta es una palabra distinta a la palabra int en minúscula, entonces no hay ningún problema. Por último tenemos esta clase que tiene como identificador un solo guión bajo. Esto no es ningún problema dado que no es una palabra reservada y no hay ninguna restricción en cuanto a esto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a partir de Java 9 un solo guión bajo se vuelve una palabra reservada. Entonces hay que tener en cuenta esto para ver si es posible o no utilizar este identificador dependiendo de la versión de Java que estemos utilizando. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de identificadores que son incorrectos. En el primero estamos utilizando como identificador la palabra reservada class. Esto no es correcto dado que no podemos utilizar palabras reservadas como identificadores. En el siguiente ejemplo estamos iniciando el identificador con un número. Esto tampoco es válido. Podemos iniciar nuestro identificador con cualquier otro carácter, pero que no sea número. Si nosotros agregamos por ejemplo aquí una A, esto ya se convierte en algo válido. En el siguiente ejemplo estamos utilizando un carácter especial dentro de nuestro identificador. Esto tampoco es válido. Nosotros podemos utilizar solamente dos caracteres especiales, que es el signo de pesos y el guión bajo. Cualquier otro carácter que sea distinto a estos dos no va a ser válido. En el siguiente ejemplo, de igual manera estamos utilizando un carácter especial que no es válido, que es el punto en este caso. En el siguiente ejemplo estamos iniciando con un número, tampoco es válido, al igual que este de aquí de arriba. Y en el siguiente estamos utilizando el carácter especial arroba. Esto tampoco es un carácter permitido, entonces esto tampoco compilaría. En el siguiente estamos utilizando un carácter especial que es el asterisco, esto tampoco es válido. Y por último estamos utilizando la palabra reservada public. Esto tampoco es válido, dado que las palabras reservadas no pueden utilizarse como identificadores. Esta es una lista de las palabras reservadas hasta la versión de Java 8. En la descripción del video voy a dejar un link a la documentación oficial de Oracle donde se encuentra esta lista. Muy bien amigos, con eso concluimos el tema de hoy. Nos vemos en el siguiente video.